¿Qué es un computador? Podemos verlo como una caja que procesa datos de forma automática y a gran velocidad. Ingresa el dato, la computadora procesa el dato y genera información. Acá vemos de una forma genérica entrada, proceso, salida o input, process, output. Un dato es toda entrada a un computador, algo que por sí solo no nos dice nada. Estos datos pueden ser científicos, encuestas, comerciales, administrativos, etc. El resultado del procesamiento de los datos es lo que se llama información y es algo que nos permite tomar decisiones. Esta función simple de convertir datos en información lo convierte en una herramienta esencial en nuestro día a día. Por ejemplo, consideremos una app del celular que nos dice cómo está el tiempo. El input a los datos de entrada pueden ser el día y la ubicación en la que estamos. No los ingresamos nosotros porque la aplicación lo toma de forma automática. Pero como resultado nos da el pronóstico, nos brinda la información de salida de cómo va a estar al tiempo. Con estos resultados nosotros sabemos si salimos con abrigo, con paraguas, con algo liviano. Nos ayuda a tomar decisiones. Nuestros programas van a ser estos procesadores de datos. Ahora veamos, ¿cómo está formado un computador? Podemos distinguir dos partes: hardware, la parte física, la maquinaria, CPU, disco rígido, dispositivos periféricos, y software, la parte lógica, sistema operativo y los programas. Podemos verlo como un sistema compuesto por estas dos partes. La palabra sistema es muy importante porque un sistema es un conjunto de partes que trabajan juntas para cumplir un objetivo. Ambas partes son requeridas para que todo el sistema funcione. Hardware. La parte física. Se suele agrupar en unidades o dispositivos de entrada, de procesamiento y de salida. Unidades de entrada. Permiten ingresar datos, entre estos tenemos al teclado, el mouse, el escáner, el micrófono. Unidades de salida. Retornan la información, la hacen llegar al usuario. Monitor, impresora, parlantes. Y hay algunas que son de entrada y de salida, que permiten hacer las dos funciones. Pantallas táctiles, módems, discos, pendrives. Y después tenemos las unidades de proceso, que convierten la entrada en salida. Y está compuesta por la CPU, unidad central de procesamiento, el procesador, que controla y ejecuta las operaciones mediante la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Y la memoria, podemos verlo como una estantería, un conjunto de celdas en realidad, en donde se va guardando todo lo que se tiene que usar. Instrucciones, datos, resultados. Cada celda tiene una dirección y un contenido. El contenido de la dirección 997-325. También forman parte de la unidad de proceso los buses, cables por los que circulan los datos, y el reloj que va marcando la ejecución. Básicamente es algo así. Cuando un programa es ejecutado, pasa del disco a la memoria, tanto las instrucciones u órdenes del mismo como los datos. La CPU toma la instrucción y la identifica. Va a buscar los datos que necesita para ejecutarla, en memoria, o los pide al dispositivo de entrada. Lo que ingresan los dispositivos de entrada también va a memoria. Una vez que tiene todos los datos, los envía a la unidad aritmético-lógica para que haga la operación. Obtiene el resultado y lo manda a memoria, para que de allí vaya al dispositivo de salida que corresponda. Todo esto se hace al compás del reloj. Cada movimiento es un avance en el proceso de ejecución. Una aclaración: dentro de la CPU hay registros que mantienen resultados intermedios y a veces los toma de ahí para evitar ir a memoria, que es más costoso en cuanto a tiempo. En todo este tiempo te hablé de datos y de instrucciones, pero nunca te dije cómo son. Seguramente alguna vez escuchaste que la computadora solo entiende ceros y unos. Y esto es así, pero nunca te preguntaste por qué. En el caso de la CPU y la memoria, son componentes físicos, no entienden de números. Lo único que pueden determinar es si pasa o no energía por cada cable. Por lo tanto, se maneja en un formato de dos estados, lo que se puede representar matemáticamente con un sistema binario de dos términos, ceros y unos. En un disco rígido, que funciona mediante magnetismo, lo podemos ver como un imán. Cada elemento se representa con la polaridad que tiene esa parte del disco, que puede ser positiva o negativa, teniendo también dos estados. Acá no es energía, sino polaridad, que también se puede representar con el mismo sistema binario de ceros y unos.
Por eso decimos que la computadora trabaja con un sistema binario. No es que la máquina entienda el 0 y el 1, solo tiene estados físicos, y nosotros usamos este sistema binario para representar estos estados físicos de cada componente, y de esta manera trabajar de una forma simplificada aprovechando las herramientas matemáticas que tenemos. Algo que me faltó decir, que a cada dígito 0 o 1 se lo denomina bit. ¿Y qué herramientas matemáticas tenemos? Bueno, nuestro sistema es decimal. Los números van del 0 al 9. Y después se vuelven a combinar entre ellos, formando unidades, decenas, centenas. En binario, solo hay unos y ceros. Y se van combinando entre ellos, combinaciones de un bit, 2 bits, 3 y así. Ahora, ¿cuántas combinaciones hay para una determinada cantidad de bits? Por tener dos opciones, la cantidad corresponde a potencias de 2. Un bit tenemos 2 elevado a la 1 combinaciones, 2 bits 2 a la 2, 4 combinaciones, 3 bits 2 a la 3, 8 combinaciones, 4 bits 2 a la 4, 16 combinaciones. A la combinación de 8 bits se la denomina byte. La memoria almacena combinaciones de 8 bits, o sea, de a bytes. Los bytes sirven para representar caracteres, letras, números, signos de puntuación en un código estándar ASCII, utilizado por todas las computadoras. Como la capacidad fue aumentando rápidamente, se les dieron nombres para facilitar. Byte, un byte. Tenemos kilobyte, 1024 bytes. Megabyte, 1024 kilobytes, son 1.000.000 y pico de bytes. Gigabytes, 1024 megas. Terabyte, y así van a seguir surgiendo. Otra herramienta matemática que tenemos es el cambio de sistema o cambio de base. Podemos pasar de decimal a binario y de binario a decimal. Esto es importante porque es equivalente, lo convierto y trabajo con el que me resulte más cómodo y después lo vuelvo a convertir. De binario a decimal, binario es base 2, por lo que para pasar a base 10 la técnica consiste en multiplicar cada dígito por la base origen, que es 2, elevada a la potencia de la posición del dígito. Con este ejemplo lo vas a entender mejor. Número binario de 9 dígitos. Las potencias van de 0 a 8, de 2 a la 0 a 2 a la 8. Multiplico cada dígito por la base 2 a la potencia que le corresponde y lo sumo. 1 por 2 a la 8, 256, más 1 por 2 a la 7, 128, más 0 por 2 a la 6, 0. Y así hasta 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0. Y esto da 438. Es el número equivalente decimal. Y para pasar de decimal a binario se hace dividiendo por la base a la que queremos ir, en este caso vamos a base 2, hasta que no se pueda dividir más. Y tomamos el último resultado y todos los restos de las divisiones que hicimos. Con este ejemplo lo vamos a entender mejor. Dividimos el 438 por 2, nos da 219, lo vemos al dividir, y así hasta llegar a un resultado que no se pueda volver a dividir por 2. Tiene que ser un 0 o un 1. Tomamos este último resultado y todos los restos anteriores que tienen que estar entre 0 y 1. Entonces nos queda el resultado. También hay que destacar la notación hexadecimal de 0 a 9 A, B, C, D, E, F, que se suele usar mucho, por ejemplo, en colores web. Después de todo esto que vimos, nos queda hablar de la parte lógica, el software. Todo este funcionamiento está coordinado por el sistema operativo, Windows, Linux, que hace que todo funcione. Nuestros programas van a ser ejecutados por el sistema operativo. ¿Cómo escribimos un programa? Si una máquina solo maneja unos y ceros. Al principio se programaba así, directamente en binario, con unos y ceros, en donde cada instrucción correspondía a un código en binario. Esto era prácticamente imposible. Con el paso del tiempo se fueron creando lenguajes de programación que hacen que todo esto sea mucho más fácil. Fueron pasando de bajo nivel, que es un lenguaje más cercano al de máquina, a alto nivel, que es un lenguaje más cercano al humano. Por lo general escribimos en un lenguaje de medio o alto nivel, como por ejemplo C, Pascal, Java, Python, y esto se traduce al lenguaje binario o de máquina.
Este proceso de traducción se realiza mediante programas traductores que se dividen entre compiladores e intérpretes. El compilador traduce el código en un solo bloque. Son los archivos ejecutables que conocemos, los .exe por ejemplo. El proceso arranca en el código fuente, que luego es compilado, o sea, se crea un programa objeto que es linkeado a todo lo externo que necesita, y con esto se genera un archivo ejecutable en lenguaje de máquina. No tiene que haber errores en el código para que pueda compilar. Cada sistema operativo tiene sus reglas y estos compiladores lo adaptan al sistema que lo está ejecutando. Por otro lado tenemos al intérprete, que ejecuta el código línea a línea, como por ejemplo un navegador web o browser. Nosotros escribimos en HTML, JavaScript y el navegador lo interpreta. Puede haber errores y se van a ver a medida que se ejecuta. Python, que ya lo vamos a ver, también es un lenguaje interpretado. También voy a nombrar los paradigmas de programación, que son distintos enfoques para construir soluciones, y esto afectan al proceso completo de desarrollo de software. Los paradigmas de programación clásicos son procedural o imperativo, funcional, declarativo y orientado a objetos. A lo largo del curso vamos a ver el procedural, el enfoque tradicional y el orientado a objetos, que tienen más relación con la vida real, se basa en objetos. Pero ya los vamos a ver. En resumen, en este capítulo vimos qué es una computadora, cómo está integrada, cómo se organiza el hardware, cómo se ejecutan las instrucciones, qué código entiende. Hablamos del sistema binario, de software, de compiladores e intérpretes y de paradigmas de programación. Todo lo que vimos en este capítulo es lo que permite que nuestro programa cobre vida. Te invito a que me dejes todas las dudas que tengas en los comentarios. Nos vemos.